La mayoría de las personas no fracasa porque no lo intenta. Fracasa porque intenta cambiar su vida sin cambiar la forma en la que vive por dentro. Hace más, se esfuerza más, se exige más, pero sigue sintiéndose igual de vacía, igual de estancada, igual de cansada. Y lo más peligroso no es avanzar lento, es creer que mañana, ahora sí, vas a empezar de verdad. Porque mientras esperas el momento perfecto, la vida sigue avanzando sin ti. Pausa breve. Hoy no te voy a hablar de motivación. Te voy a contar una historia real que demuestra cómo un cambio pequeño, casi invisible, puede reorganizar toda tu vida. Cuando dejas de hacer más y empiezas a vivir desde otro lugar. Déjame decirte algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. La mayoría de las personas no está estancada porque no se esfuerza. Está estancada porque vive reaccionando todo el tiempo. Reacciona a lo que le pasa. Reacciona a lo que le dicen. Reacciona a sus problemas, a sus miedos, a su pasado. Y así pasan los años. Intentándolo. Empezando. Abandonando. Sintiendo que algo falta, pero sin saber exactamente qué. Porque hay una verdad incómoda que duele aceptar. No siempre es la vida la que no avanza. A veces, somos nosotros los que seguimos viviendo desde el mismo lugar interior. Cambian las circunstancias, cambian las personas, cambian los años, pero por dentro todo sigue igual. Y lo más peligroso de eso no es fracasar, es acostumbrarse. Acostumbrarse a vivir con menos claridad, menos energía, menos esperanza de la que podrías tener. Tal vez tú también has sentido eso. Esa sensación de que haces lo correcto, pero algo no fluye. De que te esfuerzas, pero las oportunidades no llegan. De que otros avanzan con una facilidad que no entiendes, mientras tú sientes que remar cansa más cada año. Y no es falta de capacidad. No es mala suerte. Y no es que estés roto, es que nadie te enseñó que antes de cambiar lo que haces, tienes que cambiar desde dónde lo haces. Las historias que vas a escuchar ahora no hablan de milagros ni de fórmulas mágicas. Hablan de personas comunes que llegaron a un punto límite y descubrieron algo simple, pero profundo. Cuando cambias tu estado interno, tu realidad empieza a responder distinto. Mientras escuchas, pregúntate esto en silencio. ¿Desde qué lugar interior estoy viviendo mi vida hoy? Porque la respuesta a esa pregunta puede cambiar más de lo que imaginas. Durante mucho tiempo, Andrés sintió que la vida le estaba pasando por encima. No de forma dramática, no con grandes tragedias, sino de esa manera silenciosa que duele más. Los días se parecían demasiado entre sí. Se levantaba, trabajaba, cumplía, regresaba a casa cansado y repetía. Desde fuera parecía estable, incluso responsable, pero por dentro algo no encajaba. Tenía la sensación constante de estar dando vueltas en el mismo lugar. Andrés no era flojo, tampoco desordenado. El problema no era la falta de esfuerzo, sino la falta de dirección interior. Cada cierto tiempo se prometía cambiar. Empezar hábitos nuevos, pensar más positivo, organizar mejor su vida. Pero ese impulso duraba poco. Al primer cansancio, al primer problema, volvía al modo automático. Y entonces aparecía esa frase peligrosa, cuando tenga más tiempo. Lo más duro no era el fracaso, era la duda. Empezó a preguntarse si así sería siempre, si su vida ya estaba definida, si había algo defectuoso en él que le impedía avanzar como los demás. Veía personas con menos preparación, menos experiencia, pero con una energía distinta. Todo parecía fluirles. Y él, en cambio, sentía que remaba contra algo invisible. Una tarde, después de un día especialmente pesado, Andrés llegó a casa y se sentó en silencio. No encendió el televisor, no tomó el celular. Solo se quedó ahí, con la cabeza baja. Por primera vez en mucho tiempo se permitió una pregunta honesta. ¿Y si el problema no es lo que hago, sino desde dónde lo hago? Esa pregunta no trajo respuestas inmediatas, pero sí algo diferente. Incomodidad. Una incomodidad clara. Se dio cuenta de que vivía casi siempre en tensión, anticipando problemas, quejándose por dentro,
esperando que algo externo cambiara para él sentirse mejor. No se había dado cuenta, pero llevaba años reaccionando a la vida en lugar de vivirla. Esa noche, no decidió cambiarlo todo. No hizo promesas grandes. Solo decidió algo pequeño. Al día siguiente, al despertar, no iba a empezar el día con quejas. No sabía cómo, ni para qué. Solo sabía que tenía que probar algo distinto. A la mañana siguiente, cuando abrió los ojos, lo primero que hizo fue respirar profundo. El mismo cuarto, la misma rutina, los mismos problemas. Pero por unos segundos, en lugar de pensar en lo que faltaba, pensó en lo que sí estaba, en que estaba vivo, en que tenía un techo, en que, aunque no estaba donde quería, todavía podía moverse. No fue una revelación mística, fue simple. Pero algo cambió. Su cuerpo se sintió menos pesado, su mente un poco más clara. Y por primera vez en mucho tiempo, Andrés no sintió que el día venía a aplastarlo, sino que él podía enfrentarlo con otra actitud. No lo sabía aún, pero ese pequeño cambio interno, casi invisible, fue el primer punto de quiebre. No porque su vida se arreglara de inmediato, sino porque por primera vez dejó de pelear con ella. Y ahí comenzó todo. Pasaron algunos meses desde aquel primer cambio interno en Andrés. Nada espectacular había ocurrido desde fuera. Su trabajo seguía siendo el mismo, su entorno también. Pero por dentro, algo empezaba a moverse. Ya no se despertaba con la misma pesadez. Aún así, había días en los que la duda regresaba. Días en los que se preguntaba si ese pequeño cambio realmente servía de algo. Fue en uno de esos días cuando ocurrió algo clave. Andrés estaba atravesando una etapa complicada en el trabajo. Problemas con un proyecto, tensiones con personas que no confiaban en él, y la sensación constante de que, hiciera lo que hiciera, no era suficiente. Antes, eso lo habría hundido. Habría reaccionado con frustración, quejas internas y ese pensamiento repetido de «siempre me pasa lo mismo». Pero esta vez fue distinto. Esa mañana, antes de salir de casa, recordó algo que había empezado a practicar casi sin darse cuenta. Se detuvo unos minutos, cerró los ojos, respiró profundo. Y, aunque le pareció absurdo al principio, hizo algo nuevo. Agradeció. No agradeció que todo estuviera bien, porque no lo estaba. Agradeció el problema, agradeció la dificultad. Agradeció incluso la incomodidad que sentía. No porque le gustara, sino porque entendió algo clave. Ese problema lo estaba obligando a crecer. Ese fue el primer hábito que empezó a cambiarlo todo, la gratitud radical. No la gratitud superficial de decir todo está bien, sino la gratitud incómoda. La de mirar de frente lo que duele y preguntarse, ¿qué me está enseñando esto? ¿En qué me está fortaleciendo? Algo pasó en su cuerpo. La tensión bajó. Su mente dejó de pelear. Por primera vez, el problema dejó de sentirse como un enemigo. Pero ahí no terminó. Antes de entrar a una reunión importante ese mismo día, Andrés recordó el segundo hábito que había comenzado a practicar: la intencionalidad energética. En lugar de entrar nervioso, a la defensiva o esperando que las cosas salieran mal, se detuvo un momento más. Se preguntó en silencio, ¿con qué energía quiero entrar aquí? No pidió que todo saliera perfecto. Solo eligió una intención: claridad y calma. Entró a la reunión distinto, su postura cambió, su tono de voz también. Escuchó más de lo que hablaba, respondió sin atacar. Y aunque la reunión no fue mágica, algo fue evidente. Las personas reaccionaron diferente. Había menos resistencia, más apertura. Esa noche, al volver a casa, Andrés se dio cuenta de algo profundo. No había cambiado el mundo. No había cambiado a los demás. Había cambiado el lugar desde el cual él se movía. Y cuando cambias eso, todo empieza a reorganizarse lentamente. Durante las semanas siguientes repitió lo mismo. Cada mañana, gratitud radical, incluso en los días difíciles. Y antes de cada situación importante, una intención clara. No siempre se sentía bien, no siempre era fácil, pero era constante. Y entonces ocurrió lo inevitable. Personas que antes lo ignoraban comenzaron a escucharlo. Oportunidades pequeñas empezaron a aparecer.
no como golpes de suerte, sino como puertas que siempre habían estado ahí, pero que él no veía porque estaba atrapado en su propio ruido interno. Andrés entendió algo que nunca le enseñaron: no atraemos lo que queremos, atraemos desde lo que somos. Y esos dos hábitos estaban cambiando quién era, desde adentro. Carlos siempre decía que no tenía mala suerte, solo estaba cansado de intentar, cansado de empezar de nuevo, cansado de esperar resultados que nunca llegaban. No era una mala persona ni alguien sin sueños. Al contrario, durante años había querido cambiar su vida, mejorar su situación, sentirse más pleno. Pero algo se interponía siempre: su estado interno. Cada mañana despertaba con la mente llena de preocupaciones. Antes incluso de levantarse, ya estaba pensando en lo que podía salir mal. No había gratitud en sus días, solo una lista interminable de problemas. Y sin darse cuenta, entraba a cada situación sin intención, reaccionando, defendiendo, sobreviviendo. Un día recibió una oportunidad pequeña, casi invisible. Un contacto le ofreció participar en un proyecto sencillo. No prometía grandes resultados, solo aprendizaje y una posible puerta a algo más. Carlos aceptó, pero lo hizo desde la duda, desde el miedo, desde esa energía pesada que decía: seguro esto no funciona. Entró al proyecto sin presencia, llegaba tarde, escuchaba poco, pensaba más en lo que podía perder que en lo que podía aportar. Nunca se detuvo a agradecer la oportunidad, ni a preguntarse con qué energía estaba entrando ahí. Simplemente dejó que su estado interno marcara el ritmo. No pasó nada extraordinario. El proyecto no creció. El contacto se fue alejando. Nadie lo confrontó. Nadie lo rechazó directamente. Todo se fue apagando lentamente. Y eso fue lo más doloroso. Porque meses después, Carlos supo que ese mismo proyecto había despegado con otra persona. Alguien que sí creyó. Alguien que llegó con apertura. Alguien que, aunque no sabía más, transmitía una energía distinta. Esa noche, Carlos no pudo dormir. No por envidia, por claridad. Entendió algo que nunca había querido aceptar. No siempre perdemos oportunidades por falta de talento o capacidad. A veces las perdemos por la energía con la que llegamos. No había practicado gratitud. Vivía enfocado en lo que le faltaba. No había intencionalidad. Entraba a todo esperando poco, y la vida le devolvía exactamente eso. Ese día no se odió, no se castigó, pero se hizo una promesa silenciosa. Entendió que no podía seguir esperando que las cosas cambiaran si él seguía entrando a la vida con la misma carga emocional. Carlos aprendió tarde, pero aprendió que no basta con estar presente físicamente, hay que estar presente internamente, que la vida no siempre te dice no. A veces simplemente responde a lo que estás vibrando, y aunque esa oportunidad no volvió, le dejó algo que sí podía usar: conciencia. Porque entendió que cada situación es un espejo, y que antes de pedir que el mundo cambie, hay que revisar desde dónde lo estás mirando. Si miras con atención, las tres historias dicen lo mismo, aunque duelan de formas distintas. En la primera, alguien cambió su vida porque aprendió a agradecer incluso cuando no entendía lo que estaba pasando. No cambió las circunstancias de inmediato. Cambió su estado interno. En la segunda, alguien decidió entrar a la vida con intención, con una energía clara, y desde ahí todo empezó a ordenarse. No porque el mundo fuera justo, sino porque él dejó de ir a la deriva. Y en la tercera, alguien descubrió lo más incómodo de aceptar: que no siempre perdemos por falta de oportunidades. A veces perdemos porque llegamos con la energía equivocada. Las tres historias hablan de lo mismo: no de suerte, no de talento, no de destino. Hablan de cómo te presentas a tu propia vida. Porque la realidad no responde solo a lo que haces, responde a desde dónde lo haces. A tu gratitud o a tu queja. A tu intención o a tu reacción. A la energía con la que entras a cada día. Y quizá hoy entendiste algo que no siempre queremos escuchar, que muchas veces no es la vida la que no avanza. Somos nosotros los que seguimos vibrando en el mismo lugar. La buena noticia es esta: no necesitas
cambiarlo todo. No necesitas entenderlo todo. No necesitas tenerlo todo claro. Solo necesitas empezar distinto. Agradecer incluso cuando no entiendes. Entrar con intención incluso cuando tienes miedo. Porque cuando cambias tu estado interno, la vida empieza a responder de otra forma. No siempre rápido, pero siempre profundo. Si este mensaje te tocó, suscríbete, no por mí, por ti. Porque si llegaste hasta aquí no fue casualidad, fue conciencia. Aquí seguimos compartiendo historias e ideas que te recuerdan algo esencial. Tu vida no cambia cuando lo decides. Cambia cuando empiezas a vibrar diferente. Y ahora dime tú, con total honestidad, ¿desde qué energía estás viviendo hoy tu propia historia?